¿Quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Bienvenidos a un episodio más de EGADE Future Forum, donde en esta ocasión vamos a discutir un tema muy relevante en cuanto al talento del que disponen las empresas. El título de esta conversación es ¿Tus colaboradores han cambiado? El impacto de los últimos 3 años en el comportamiento de la fuerza laboral. Porque sí ha habido un cambio, y para discutir esa transformación, para bien y para mal, tenemos a dos invitados muy distinguidos, quienes son Fernanda Cenizo, directora general de Intelab. Bienvenida, Fernanda. Gracias. Encantada de estar aquí, Jaime, y pues gracias por la invitación. Encantados de tenerte. Y Alberto Ochoa, director general de Job Lab. Hola, Alberto. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias. Bien, ahora sí que gracias por la invitación. Fantástico. Pues le voy a leer a nuestra audiencia la semblanza de ambos invitados. Fernanda Cenizo, quien, como ya dije, es directora general de Intelab. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México. Ella es actualmente la directora de Intelab, empresa dedicada a promover la automatización y eficiencia de gestión inteligente de capital humano a través de la herramienta que provee la empresa, que es AccuTest de Intelab, utilizadas para medir tendencias de comportamiento de las personas, justo lo que vamos a estar discutiendo, su potencial laboral y clima organizacional. Actualmente es miembro del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, una institución también muy cercana a nosotros en EGADE Business School, y en 2022 fue presidente, Fernanda, del Consejo Técnico del IMEF. Asimismo, ella ha sido miembro del Consejo Directivo de la International Chamber of Commerce, ICC. Es catedrática invitada en la Maestría de Riesgos del ITAM, el Diplomado Anticorrupción de la ICC y la Universidad Panamericana UP. Fernanda ha realizado cursos como Digital Transformation MIT 2020, Design Thinking MIT 2020 y Platform Strategies for Success en MIT 2020. Fernanda es experta en temas de anticorrupción, prevención de fraudes y automatización de procesos de recursos humanos. Ha tenido participaciones destacadas en múltiples foros nacionales e internacionales, que son muchos y bastantes, y estamos beneficiándonos pues, de esa larga experiencia el día de hoy. Nuestro otro invitado, cuya semblanza también leeré, es Alberto Ochoa Carlos, director general de Job Lab. Alberto es un líder amante de la transformación y la innovación empresarial. Su gran habilidad para diseñar estrategias innovadoras, definir y mejorar procesos e incorporar la mejor tecnología disponible, así como identificar soluciones alineadas a las necesidades del cliente, contribuyen todos a que las empresas alcancen un mejor estado de excelencia operativa. Actualmente es CEO de Job Lab, plataforma que precalifica y evalúa con la tecnología de Intelab a candidatos de acuerdo con el perfil que las empresas requieren, permitiéndoles así optimizar costos, tiempos, procesos de reclutamiento y de selección de talento. Otro tema que vamos a estar abordando en esta conversación. Alberto cuenta con una exitosa trayectoria como experto en la implementación de soluciones digitales de alto impacto. Se desempeñó como director de transformación digital en Savvy Energía, el segundo generador privado más grande del país.
donde estableció la ruta de transformación para optimizar varios procesos y tecnología y así lograr la eficiencia operativa. Asimismo, tuvo gran aportación para elevar la experiencia digital de clientes de Shaza, empresa líder de moda en México. Alberto colaboró en la transformación digital también de varios procesos y servicios en el banco digital más grande del país, BBVA, y tuvo una larga y sólida carrera como consultor de negocios en distintas empresas de consultoría como KPMG, Deloitte, Logit y en Ernst Young. Alberto obtuvo su MBA de Arizona State University y una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Panamericana. Recientemente fue certificado como Scrum Master. Pues qué gusto tenerlos a ambos en esta conversación, donde vamos a estar discutiendo cambios en conductas que hemos visto en los últimos 3 años a raíz de la pandemia y sus efectos y las dimensiones pues, de la experiencia colectiva y social que se tuvo en lo económico, en lo familiar, en lo cultural, que eso es también algo que vamos a estar tocando, y por qué esos cambios son relevantes y potencialmente valiosos o potencialmente creo que pudieran ser también no tan benéficos para las empresas y por qué líderes de las organizaciones tienen que estar conscientes de esos cambios para manejar mejor a su fuerza laboral. Ahora, la gente siempre está cambiando, la cultura siempre está cambiando, pero de nuevo, quiero hacer hincapié de que aquí estamos hablando de un cambio acelerado, profundo, diferente, y por eso particularmente interesante en esta reciente ventana de tiempo. Por eso lo estamos dedicando esta conversación. Entonces, quisiera yo comenzar con una pregunta para ti, Fernanda. Mucho se ha discutido sobre los cambios que ha producido el periodo de pandemia y algunos de esos efectos, cómo han durado y otros no. A veces extrañamos incluso algunos de los cambios que hubo durante la pandemia que ya parece que desaparecieron y otros persisten para bien o para mal. El estudio que ha realizado Intelab, que se titula COVID-19, impacto en el comportamiento de colaboradores, que repito, lo realizó la empresa que tú diriges. ¿Qué hay en este estudio, en los hallazgos, que te parezca novedoso? Bueno, Jaime, lo que hicimos fue analizar los datos de todas las personas que evaluamos durante la pandemia. Ahora sí que año con año empezamos a observar cambios en el comportamiento de las personas, especialmente tendencias, por ejemplo, a la preocupación por la salud, que antes no había cuando, por ejemplo, estaban solicitando trabajo. Ese fue uno de los cambios importantes durante el periodo de pandemia, que todavía hoy sigue manteniéndose un poco. Antes a la gente no le importaba tanto ni que hubiera tantos lugares abiertos, ni le importaba pues la disponibilidad de desinfectantes cercanos, tampoco le importaba tanto los lugares para lavarse las manos, y ahora sí es algo en lo que la gente se fija. Eso en cuanto a temas de salud, pero también vemos valores importantes que fueron cambiando durante la pandemia, y uno de los que se deterioró de manera muy importante, que ya de por sí venía afectado antes de la pandemia, pero se aceleró todavía más, fue la incapacidad de definir entre lo correcto y lo incorrecto. Así que el fin justifica los medios. Y que tiene que ver luego también con situaciones de crisis, ¿no? Cuando hay una crisis, la gente tiende también a priorizar lo que es importante para ellos, y si el fin justifica los medios, pues entonces casi todo se vale. Y es entonces cuando vemos una descomposición, ¿no? Entonces, los primeros años vimos mucho enfoque a metas, vimos que la gente realmente, su tendencia de comportamiento sí estaba más enfocada a los objetivos incluso de la empresa, los propios, pero la gente sí estaba como en un modo de emergencia, en un modo en donde todos tenemos que aportar, todos teníamos que aportar ese valor, transmitirlo a través de nuestro trabajo estando a distancia, y eso lo hemos visto desgastarse y desvanecerse un poco más a raíz ahora sí que vamos dejando atrás todo el tema de emergencia de la pandemia. Entonces, me llama la atención que es, bueno, la mayor preocupación por las condiciones de salud y posiblemente, pues, prestaciones también en torno a este tema, pero sobre todo un cambio en valores o en la prioridad que se les da a diferentes valores, que, pues, la importancia de distinguir lo correcto de lo incorrecto, o dices, el fin justifica los medios,
pues creo que es preocupante desde un punto de vista empresarial en cuanto a la integridad de los colaboradores, pero si me lo permites, hasta como sociedad. Déjame sumar a la respuesta a Alberto. Alberto, desde Job Lab, que ustedes pues tratan con la oferta y la demanda laboral y los candidatos, lo que está describiendo Fernanda empata con lo que ustedes han estado encontrando. Gracias, Jaime. A ver, te diría yo que en JobLab, ahora sí como un poco de contexto, nosotros estamos empezando a generar data desde el primer trimestre de este año 2023, que fue cuando formalmente cobra vida JobLab. Nuestra información, te diría, reciente de candidatos son tal cual hoy por hoy de México. Estamos captando el talento nacional e internacional que esté listo y con los papeles para trabajar en empresas en México. Y un poco a diferencia de lo que bien comentas del estudio, en el caso de JobLab, nosotros estamos empezando a ver un tema muy bonito, que es casi prácticamente un 50% de participación entre hombres y mujeres versus el estudio. Y hablando de conductas, a lo que respondió ahorita Fernanda, nosotros sí estamos viendo una tendencia semejante de varias de las conductas que hoy se ven fuertes y que podríamos decir que de alguna forma han mejorado. Y también algunas conductas similares, ¿de acuerdo? Analizadas en el reporte COVID, de las que estamos platicando hoy. En cuanto al fin justifica los medios que estábamos diciendo, históricamente, justo lo que hizo Intelab es que tuvo la oportunidad de ver esa tendencia a lo largo de los años y post pandemia, con calificaciones bajas. Nosotros en el caso de JobLab lo que estamos viendo es que estamos viendo esa conducta, pero ya no necesariamente con tanta intensidad en calificación baja, sino como en una tendencia en las calificaciones de media tabla. Eso es lo que yo te diría que en cuanto a JobLab, contrastando contra lo que se hizo en el reporte de Intelab, coincidimos, y simplemente ya no está tan vapuleado, por así decirlo, esa nota. Vamos a ver qué más nos dice el resto del año, pero sigue estando presente en su calificación de media tabla, no las más bajas necesariamente. Ok, pero aunque sea a medio espectro, bueno, eso es algo que, y ahondaremos en esto en las siguientes preguntas, eso es algo que quisiéramos pues, poder detectar, porque la integridad, en un mundo donde, oye, donde la gente trabaja a distancia, tienes que operar hasta cierto punto bajo un esquema de confianza, de información que se le turna y entrega a las personas, en fin, los aspectos del nuevo paradigma laboral, pues la integridad es más importante que nunca. Ahora, déjame pasar, antes de seguir profundizando en este tema, vuelvo contigo, Fernanda. Cuéntanos, ¿por qué Intelab dedica tiempo y recursos a analizar las conductas de los colaboradores en las empresas? ¿Esto por qué le importa a la empresa? Bueno, es importantísimo. De entrada, todo el tema de integridad, conocer muy bien a las personas que están trabajando contigo, es importantísimo, incluso también para ir construyendo la cultura y la productividad en la empresa. Cuando no podemos medir, y muchas veces decimos que todo lo referente a capital humano, fuera de encuestas de opinión, realmente no se puede medir el bienestar de los colaboradores. Y la verdad es que sí hay instrumentos como AccuTest, por ejemplo, que nos permiten esa medición objetiva en donde las personas, debido a la metodología que se utiliza, pues tienden a ser mucho más sinceras en cómo se responde un test, digamos, la metodología nos permite una medición mucho más objetiva de cómo están realmente las personas. Eso nos ayuda a construir cultura, a ver qué valores se necesitan reforzar en la empresa y cómo están también en los temas de productividad, en cómo está el enfoque, cuando se maneja las personas a distancia, para entender realmente cómo están los niveles de estrés, por ejemplo, qué tanta gestión necesitamos hacer. Entonces, es importante porque vas viendo cómo ese comportamiento, a pesar de lo que digan, por ejemplo, pues la gente no quiere regresar a la oficina, ¿no? En las encuestas dicen que están muy bien en casa, pero si vemos los niveles de estrés, pues no necesariamente están tan bien en casa. Entonces, ese balance en el que puedan tener, por ejemplo, el esquema híbrido, pues les puede beneficiar incluso para disminuir sus niveles de estrés, porque también la convivencia excesiva con la familia, con lo que sucede en casa, el tener que contrarrestar el sonido,
de las juntas, con el sonido de la familia, con el sonido de todo el mundo en la casa, pues no suele ser a veces lo más fácil. Entonces, en ese sentido, es importante pues realmente entender más allá de lo que dicen las personas, cómo están verdaderamente para poder trabajar en ello, poder corregir lo que haya que corregir, como este tipo de cosas. Oye, si casi todos los empleados o un buen porcentaje de empleados están presentando este tema del fin justifica los medios y es la exposición que tenemos, ¿qué necesitamos hacer para corregirlo? ¿Cómo construimos la cultura? Porque también eso te lleva a afectarte la productividad, incluso en los resultados. Si mi familia me necesita más tiempo, entonces se vale robarle tiempo al trabajo, ¿no? Y satisfacer esa necesidad. O se vale por cuánto tiempo. Y eso cómo afecta también la productividad y cómo afecta las relaciones familiares. Entonces, ese balance, cuando podemos coacharlo, cuando podemos atenderlo, pues es muchísimo más fácil que se alcance y tengas empleados que son productivos y también están ahora sí que mucho más sanos en su entorno, en su vida personal y en su vida laboral. Entonces, es importante medirlo para gestionarlo. La gestión de capital humano, cuando podemos medir estas cosas, podemos monitorearlas año con año, podemos humanizar también muchísimo más la gestión y atender lo que realmente necesitan las personas en la empresa. Y eso te genera pues más temas de lealtad, menos rotación, tienes disminución de costos, amén de todo el tema también de mantener una integridad sana en la empresa. Ahora, Fernanda, hablando de rotación y hablando de cultura, y por cierto, qué bueno que ese es el matiz de los retos y no solamente las mieles del trabajo a distancia, que sabemos también, y confirmo lo que mencionas, que el trabajo en casa, no bien llevado, no óptimamente llevado, puede incluso agravar el famosísimo burnout, esa fatiga extrema. Ahora, me di a la tarea, por supuesto, de leer el reporte generado por Intelab, que está disponible en Internet. Al final de la conversación volveré a mencionar el título para quien quiera ya correr a descargarlo, ya leerlo y a llegar a sus propias conclusiones. Pero en mi lectura, además de la cuestión de la integridad, encuentro en el reporte de Intelab como la disposición a una alta rotación y una fragilidad emocional en los colaboradores, que eran dos temas que ya antes de la pandemia eran retadores, estaban presentes y eran retadores, ahora se han agudizado, ¿no? La disposición a la rotación o la menor lealtad quizás y esa fragilidad emocional. ¿Cómo están las empresas? Y voy contigo, Fer, y luego nos pasamos también contigo, Alberto. ¿Cómo están las empresas respondiendo a eso? Me pregunto yo si es suficiente con tener buenos líderes, con tener una buena cultura laboral y ya con eso, esa es la vacuna contra esta agudización de esto. ¿O qué ves tú en lo bueno y en lo malo de cómo están las empresas respondiendo a estos síntomas de menor integridad, mayor rotación, mayor fragilidad emocional? Pues yo veo un defecto, digamos, en la reacción de las empresas en cuanto a el timing, por ejemplo, en el regreso a las oficinas. En el caso de muchos de nuestros clientes, pudieron medir a tiempo cómo estaban los factores de estrés, por ejemplo, sus colaboradores y demás, y desoír un poco las opiniones o las encuestas levantadas en cuanto a ¿quieres regresar a la oficina o no? ¿Por qué? Porque claro que trabajar en casa tiene además beneficios económicos, nos presenta en un área de confort también, que aunque, como dices, no sea tan cómodo, tan confortable o incremente las posibilidades del burnout, a final de cuentas estoy en mi casa, no me tengo que mover, puedo trabajar en ropa más cómoda, no tengo que arreglarme, no tengo que gastar dinero en transporte, no tengo el desgaste del traslado al lugar de trabajo, puedo estar más tiempo con mis hijos. O sea, sí tienes una serie de beneficios que acaban pesando adicional a, pero si ya estoy muy bien acomodado, ¿no? Ya monté mi oficina o mi escritorio, ya estoy, no me quieran sacar de aquí, por favor, el camino al refrigerador me queda muy bien. O sea, tienes una serie de cosas que la gente le ha costado mucho trabajo alejarse de ellos de nuevo, digamos, ¿no? Ese regreso a las oficinas y por tanto, una vez que se acabó el sentido de urgencia, pues efectivamente los temas de productividad empezaron a entrar en cuestión. Pero realmente
¿Qué es lo que influye para que eso suceda? Pues la falta de balance, la intervención familiar, tienes un montón de factores que la gente no te dice en las encuestas y que si quieres que regrese a la oficina, te va a decir que no. La gran mayoría, unos poquitos van a decir, sí, por favor, regrésenme a la oficina. Incluso hubo gente que durante la pandemia pidió permiso para seguir yendo a la oficina, pero todos sabemos que era la minoría. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes mediciones más objetivas de circunstancias, puedes ver cómo están esos factores en la gente realmente y no lo que opinan, entonces puedes tomar decisiones basadas en datos que te permitan operar más eficientemente y saber, ok, esto está funcionando, esto no está funcionando. El tema del híbrido, sin duda, me parece que es una de las mejores opciones, sobre todo para que puedan mantener ese balance que en cierto sentido encontraron ese contacto familiar, esas relaciones humanas más cercanas con su entorno, está muy bien, pero mantener el tema también de la objetividad, la productividad y mantener también ese sentido de lealtad que también se vio desgastado durante la pandemia, ese sentido de lealtad hacia la empresa. ¿Por qué? Porque ahora sí que, como dicen, hay que estar cerca para amar a alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también quieres seguir extendiendo también los lazos emocionales entre las personas que trabajan en tu empresa para que ese sentido de pertenencia se vaya incrementando y eso se puede medir con nuestras herramientas. Entonces, a final de cuentas, todo eso te permite tomar decisiones mucho más objetivas de cuándo es el momento adecuado y también ir conociendo los ciclos de productividad de las personas, también para saber cuándo el desgaste está llegando y necesitas intervenir para no perder el know-how que te aportan. Fantástico. Y Fer, parafraseando, santo que no es visto, no es adorado. No es adorado, exacto. Oye, y recapitulando, pues dices, a ver, hay que ir por los datos de qué es lo que realmente prefiere la gente y en torno a eso ofrecer un esquema de hibridez apropiado para lo que la gente realmente desea. E insisto en datos porque tú dices, preguntándoles, muchas veces no obtienes la película completa y esos datos te permiten incluso tejer muy fino, incluso detectar ciclos de productividad. Entonces creo que estás tocando temas muy importantes. Ahora, Alberto, algo que la audiencia seguramente se está preguntando es si aspectos como los que estamos discutiendo aquí, de lealtad, de esa resiliencia o no emocional, estos aspectos de comportamiento de los colaboradores pueden ser detectados incluso desde que ella o él es un candidato para un puesto, desde que estás considerando candidatos tú en la empresa. ¿Esto en la experiencia de Job Lab es posible predecirlo o identificarlo? Gracias, Jaime. Muy buena pregunta. Y la respuesta es claro que sí. Pues claro que podrían inclusive las empresas, por ejemplo, estar conociendo esa capacidad de comprometerse con la organización, lo que podríamos inferir si tienes baja capacidad de comprometerte, posiblemente pudiera ser un candidato que desde el principio conoces que tiene alta posibilidad de rotar. Entonces, la respuesta es que sí, sí se puede. Por otro lado, te cuento, ¿no? O sea, hoy las empresas que ya están usando Jobla para filtrar a sus candidatos pueden ver justo en los candidatos tal cual, de entrada los que ya fueron filtrados con integridad, que justo ese es uno de nuestros grandes diferenciadores como plataforma. Y por supuesto, con esos dos aspectos que bien preguntas, ¿no? Sobre detectar la posibilidad de apego, pues solamente puede aumentar las posibilidades de estar contratando a la gente correcta y con menor tendencia a rotar. Déjame te cuento una historia. Justo hace una semana estaba yo platicando con un cliente, ¿no? Diciendo que sí pueden dar ese compromiso de comprometerse a la organización. Entonces, este cliente tiene la necesidad de estar buscando, ahora sí que muchas posiciones muy operativas en centros de distribución de una empresa, para que estén trabajando en una empresa que maneja muchas mercancías. Y me contaba que ellos tenían el problema de que tienen que resolver continuamente, que la gente les dura muy poquito tiempo, o menos del mes, o inclusive algunos en menos de 15 días y se les van. Entonces, tienen que acabar teniendo que reponer la vacante. Y justo estábamos repasando puntos que nuestros reportes de habilidad de conductas tienen justo la tendencia que se llama la capacidad de comprometerse con la organización antes de invitarlos a procesos de reclutamiento, lo cual es hermoso, es bellísimo.
¿Por qué? Porque justo la axiología, que es ahora sí que la herramienta matemático-filosófica que está detrás de JobLab y de Intelab, nos permite detectar esa tendencia de comportamiento en los individuos, lo que lo hace muy, muy poderoso. Y es por eso que nos gusta decir que podemos radiografiar ese ADN conductual de las personas. Entonces, esta empresa que usé ahorita en mi ejemplo, pues claro que puede hacer un mejor trabajo filtrando e invitando a proceso a aquellos candidatos que sí muestren esos aspectos para los puestos que son importantes. Magnífico, y creo que tu respuesta va a tranquilizar mucho, va a generar un colectivo suspiro de alivio en la audiencia. Ahora me turno ahora contigo, Fernanda. Y cuando hablamos de un crecimiento en la opinión por parte de la gente de que el fin justifica los medios, un incremento también en lo que ustedes identifican como dificultad para manejar información confidencial, dificultad para juzgar con objetividad las decisiones y acciones propias, ¿no? O también identifican ustedes una caída en la capacidad de las personas para, me encanta, respetar la propiedad ajena, cumplir con normas y abstenerse del abuso de sustancias. Bueno, pues uno lee el reporte, encuentra estos hallazgos en la pospandemia y uno se lleva la impresión de que está viendo una mayor inmadurez o quizás una mayor impulsividad en, pues, como sociedad. Me encantaría saber, Fernanda, si lo tienes por ahí, es alguna hipótesis sobre qué es lo que está provocando este cambio en la psicología de los colaboradores y si es algo que incluso más allá del ámbito empresarial nos debiera de preocupar como sociedad. Bueno, yo creo que como sociedad sí tiene que preocuparnos siempre el tema de la afectación, cómo se ve todo el tema de los valores, ¿no? Como qué tanto le seguimos dando peso a la ética, no solamente en el trabajo, sino en la vida misma. Y sí venimos, ahora sí que de un ataque muy frontal a la ética, en general, al comportamiento y la ética de las personas, en donde olvídate de si las redes sociales o no las redes sociales dicen o no dicen, en donde estamos ante temas muy agresivos en cuanto a que las personas éticas o buenas son los que se mueren primero en las series, ¿no? En la televisión, por ejemplo. Son tan buenos que son tontos. En donde las personas buenas no valen la pena, los que valen la pena son los que son medio malos o malos, ¿no? En donde glorificamos hoy en día los héroes en las series, en las películas, vienen siendo los malos. Y más bien estamos siguiendo, un día hay una película muy buena, digo muy simpática, perdóname, no es muy buena, de Morgan Freeman, Michael Caine, o sea, actorazos en donde los señores, pues a ellos les roban su pensión y se les ocurre, ¿por qué no?, robar un banco, ¿no? Y toda la película, pues simpática de cómo estos señores de la tercera edad, pues se les ocurre robar un banco. Y al final se quedan con el robo del banco, o sea, no los descubren, tal, y la gente salía feliz y había niños en la sala y todo, y la gente salía comentando, oye, qué divertida película, qué buena, y una niña diciendo, qué bueno que no los cacharon, mamá, ¿no? Y yo aterrada, ¿no? Saliendo de la sala detrás de la niña pensando lo que esta niña acaba de aprender es que todo se vale en esta vida, ¿no? Y si te robaron algo, entonces se vale que tú le robes a alguien más. Y al final, pues es uno de los grandes principios que corroen a la sociedad mexicana hoy con el tema de la corrupción. Si él es corrupto, entonces se vale que yo también lo sea. Si unos pagan mordida, entonces se vale que yo también la pague. A final de cuentas, si el fin justifica los medios, es que casi todo se vale. Entonces, o todo se vale. Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque venimos ahora sí que ante una corriente cultural muy fuerte en donde todo eso se está atacando y se cuestiona muy fuerte, hacer lo correcto, muy fuerte, ¿no? Y hacer lo correcto hoy en día no necesariamente es lo políticamente correcto. Entonces, creo que sí debe de preocuparnos en ese sentido como empresarios además y como directores de empresa,
debe de preocuparnos muchísimo porque el tema ético también afecta a la cultura. El que uno de tus directores decida que como tiene home office al 100%, tiene tiempo para dobletear y toma otra dirección en otra empresa y está haciendo los dos trabajos y alguien dice, a mí me han contestado personas diciéndome, pero, oye, pero si puede hacer los dos trabajos, ¿por qué no? Digo, bueno, porque si puede hacer dos trabajos por el sueldo que le paga cada empresa pensando que solo trabaja para ellos, de entrada, porque no les está diciendo la verdad. Entonces, no le está diciendo a ninguna de las dos empresas que trabaja para otra. Dos, porque puede haber conflicto de intereses, porque está haciendo el mismo trabajo para dos empresas distintas y puede haber, en ese sentido, un conflicto de intereses y podría estar trabajando incluso para la competencia. Tres, porque si las empresas mismas para las que está trabajando no aprobaron eso, no tendría por qué estar sucediendo. Eso tiene que ver con decir la verdad. Y cuatro, porque pues si puede hacer dos trabajos así de bien por el sueldo que le pagas, entonces debería de estar llegando al doble del buen resultado que está dando en cualquiera de las dos empresas. Entonces no es ético, no es correcto, no está bien que eso suceda. Qué bueno que tenga tiempo, pero ¿dónde está hacerlo correcto? Entonces, todas estas situaciones a final de cuentas tienen que ver con la ética, también la productividad. Oye, pues entonces le robo tiempo, como decía, al trabajo para estar más tiempo con mi familia porque puedo, porque estoy en mi casa. Ok, qué bueno, pero ¿y las horas pagadas? Lo que el empresario te viene cuidando, lo que el empresario tuvo que hacer o la empresa tuvo que hacer para mantener tu plaza y las prestaciones y económicamente mantener ahora sí que todo el esfuerzo que han hecho las empresas. Entonces, todo eso habla de integridad. Los valores sí son fundamentales para que una sociedad y una empresa funcionen bien y sean productivas. Cuando podemos ver este tipo de comportamientos y lo podemos medir, podemos también trabajar en esa cultura dentro de la empresa, podemos controlarla, podemos formarla también, podemos ir cambiando. Tú decías el tema de confidencialidad. El tema de confidencialidad sin duda es un tema cultural, pero con tanto tema y miedo y sucesos que hubo de ciberseguridad, por ejemplo, la cultura hacia el final de la pandemia, en cuanto a manejo confidencial de la información, incrementó muchísimo. Ese riesgo, aunque persiste, disminuyó de manera importantísima a diferencia de cómo se venía presentando en años anteriores, incluso cómo venía antes de la pandemia. Entonces, todo eso, claro que se puede trabajar, se puede modificar mucho cómo la gente lo ve, percibe el riesgo, percibe la importancia de mantener esos valores o de tenerlos ahora, aunque antes no los tuviera. Pero se tiene que construir como cultura, se tiene que medir y se tiene que aprovechar. Fantástico, Fernanda. Y me gusta que mencionas que no todo ha sido tendencia a la baja en el sentido negativo, sino que ha habido repuntes y mejoras en esto. Porque mi siguiente pregunta ahora para Alberto es que si Alberto está filtrando con la tecnología de Intelab, está filtrando desde JobLab a candidatas y candidatos con base en esto, bueno, pues ese dique está pues quizás teniendo que retener a tanta gente que obtenemos candidatos, pero por goteo, ¿no? Porque muy poquitos pasan estos filtros. Entonces, Alberto, si nomás nos pudieras platicar. Somos más los buenos, Jaime. Somos más los buenos, somos más los buenos. Y Alberto, que es el gatekeeper, si nos pudieras platicar un poquito de qué, digo, en lo que nos puedas revelar públicamente, de qué tanta gente se queda en esas redes que tú tienes, porque muchos de estos valores pues no se enseñan fácilmente, no es una habilidad en el uso de algún software o alguna herramienta, es algo que traes o no traes y solamente a lo largo de la vida y muy despacio vas cambiando, vas fortaleciendo, ¿sí? Entonces hay que hacer una labor de filtrado. Entonces, ¿qué tan difícil es tu trabajo en JobLab, Alberto? Bueno, a ver, ¿qué tan difícil es? Me encanta lo que hago por el propósito que hacemos. Y me encanta el término que usaste de gatekeeper, porque siempre digo que somos como JobLab, somos la puerta de entrada. Pues a ver, en JobLab no vemos cosas muy distintas a las que comenta Fernanda. Y para contestar tu dato, pues la gente, como bien dice Fer,
somos más los buenos que los malos y estadísticamente te podré decir que el 70% son de los buenos y 30% pueden ser la tasa de rechazo, no necesariamente los malos, de los cuales ese 30% hay un 20, ese 20 puede tener riesgo circunstancial. Entonces, hay una consistencia total porque usamos la misma herramienta para poder entender el momento de vida de la gente. ¿Qué te puedo decir? Que la gente que se ha registrado, pues en estos últimos meses, 10, 12, o sea, en los últimos meses, tanto en Intelab y ahora desde abril acá en JobLab, muchos se han registrado porque están pasando momentos difíciles, justo con lo que estaban comentando tú y Fernando. O sea, varios perdieron su trabajo, algunos perdieron familiares, algunos tuvieron gente hospitalizada y grave que pudiera haber llevado ese impulso, como comentaste en tu pregunta, de hacer cosas incorrectas, ¿no? O hasta graciosas en el tema de la película que comentaba Fer, pero coincido. Muy seguramente lo que yo te puedo decir, que lo que ha llevado a la población a esa inmadurez o esa impulsividad, o dicho técnicamente, a esa degradación conductual, como bien tú decías al principio, ese cambio en la psicología, lo que traen aquí adentro en el ADN conductual tras la pandemia, pues es que tal cual lo desagradable no gusta y pusieron en juego y a prueba sus valores por tratar de resolver ciertos aspectos desagradables por una razón correcta, ¿no? Pero es un tema de humanidad, o sea, la pandemia dejó eso. Tal cual entonces, lo veo como ese momento de verdad donde los valores pues están en juego, es cuestión de tiempo como para que se regularice. Y ahorita voy a dar una nota adicional con lo que dijo Fernanda sobre la confidencialidad. Justo si bien han mejorado, pues esa dificultad para juzgar con objetividad las decisiones y acciones propias, te comparto que esa es una de las conductas que somos capaces de detectar a priori con en JobLab. Entonces, también una caída en la capacidad de las personas para respetar la propiedad ajena son aspectos que siempre han influido en la ciberseguridad, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, detectar oportunamente como gatekeepers, como en la puerta de entrada, siempre nos va a ayudar a prevenir o algún tema de ilícito, ya que el eslabón más débil en la seguridad informática, pues es el ser humano, ¿no? Es la interfaz que está sentada entre el sistema y el asiento. Gracias, Alberto. Y me gusta que ese es el matiz de que en muchos casos se trata de un riesgo circunstancial, que sí es controlable y es prediseñable esa exposición al riesgo que brinda o no brinda la empresa. Nos vamos acercando a la recta final de esta conversación y quisiera volver al reporte de Intelab. Fernanda, en los hallazgos y en la metodología de ustedes, separan entre las industrias, el sector industrial, el sector financiero y el sector de logística. Y al leer el reporte detecto que muchos de los problemas en los valores y en el comportamiento de los colaboradores, yo los veo particularmente en el sector industrial y menos en el reporte en el sector financiero y el de logística, o sea, más en el industrial. ¿Esto es correcto? Y si es así, ¿por qué más en este sector? Bueno, el sector industrial tuvo muchos cambios en la forma de operar, en la forma de, tuvieron que suspender actividades, por ejemplo, si se decidió que no eran eran actividades no esenciales, tuvieron que suspender producción. Hubo mucha incertidumbre sobre la permanencia, la posibilidad de mantener los trabajos. Fue una época muy complicada para manufactura. En la parte logística y la parte financiera es muy curioso, pero no se ven tantos cambios porque en el logístico se mantuvo la presencialidad al ser una industria esencial. Y entonces ahí la dinámica de trabajo no cambió. Quienes cambiaron fueron las personas que estaban, por ejemplo, solicitando trabajo. Lo que vimos ahí fue que desaparecieron las mujeres. Y me decían, oye, pero ¿por qué desaparecieron las mujeres? Pues porque muchas se tuvieron que quedar en casa cuidando hijos, que dejaron de poder ir a la escuela y había que cuidarlos y estaban en casa, más enfermos, más. Entonces, las mujeres en el sector logístico desaparecieron, digamos, del mapa, bajó muchísimo la cantidad de mujeres pidiendo trabajo en el sector logístico, pero en la parte conductual se mantuvo muy parecido, o sea, no hubo cambios bruscos, porque mantuvo, digamos, la misma dinámica de trabajo. Y lo mismo sucedió en el sector financiero. Ahí la diferencia es que en el sector financiero la mayoría pudo irse a trabajar a casa, mantener ahora sí que el tema del home office. Entonces ahí no había tanta preocupación por la salud
pero al mismo tiempo, pues tampoco hubo cambios radicales en el comportamiento de la gente una vez pasada el tema de la pandemia. Los cambios los estamos viendo ahora de manera más importante con el regreso a las oficinas. Entonces, pues ahora sí que dependió mucho de cómo se manejó cada sector y es donde vimos los distintos cambios y por eso manufactura sí vimos más rebotes y mucho más cambios de comportamiento que en los otros dos sectores que mantuvieron, o sea, una vez que financiero se fue a casa, se mantuvo muy estable y logística pues mantuvo la misma dinámica de trabajo. Fer, lo que me llevo es que cambios en la forma de trabajar, afectaciones en si la gente está presencialmente o no, todo eso está nutriendo y cambiando los valores del comportamiento, la conducta de la gente. Entonces, esto no es nada más una fotografía que, bueno, ya sé cómo son los colaboradores de mi sector y ya me quedo con esa foto los siguientes 50 años de mi trayectoria No podemos directiva. pretender. Es más bien si me lo permites, es un monitor donde tengo que estar siguiendo los signos vitales Claro. ¿no? Entonces, tiene que haber un seguimiento continuo porque hay una interacción, una dialéctica, ahora que estamos hablando de temas filosóficos. Es cuando el tema de la tecnología se vuelve muy importante y se vuelve una herramienta muy útil que no se nos debe de olvidar, porque luego tenemos concepciones equivocadas, luego incluso sobre la inteligencia artificial. Aquí es bien importante el uso de los datos para poder seguir conociendo. Las personas no somos estáticas y no podemos pretender, oye, te evalué cuando entraste a la empresa, pero tienes 20 años aquí, ya no te conozco. Oye, pero lo veo todos los días. Bueno, sí, pero su vida, ya sabes cómo cambió su vida, ya sabes cómo crecieron sus hijos, cómo les está yendo, cómo le está yendo en las escuelas, a qué escuelas están asistiendo, eso qué gasto implica. O sea, todo eso, todos esos cambios de vida, claro que influyen. La pandemia sin duda es un elemento que afectó la vida de las personas. Como dijo Alberto, pues hubo gente que sufrió pérdidas familiares, que sufrió enfermedades graves, que sufrió hospitalizaciones, que han tenido endeudamientos. No se nos olvide además la falta de medicamentos en el país, que claro que ha afectado las economías familiares. Todo eso, a final de cuentas, influye en aumentar o disminuir los riesgos de las personas. No es lo mismo una persona que se acaba de casar, que alguien que se está divorciando, que alguien que está teniendo hijos. O sea, todos esos cambios de vida influyen en cómo las personas toman decisiones y qué priorizan durante su vida. Entonces, claro que para un joven no es tan importante mantener el mismo trabajo. Entonces, su sentido de pertenencia a la organización no va a ser el mismo que tiene una persona que tiene 2 hijos en la escuela, tiene que pagar colegiaturas y si no tiene tantas posibilidades de trabajo, pues no se va a mover, pero no necesariamente también va a ser el empleado más productivo, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿cómo están sus niveles de frustración? ¿Cómo está su sentido de desarrollo dentro de la organización? Su sentido de pertenencia también, no porque puede ser un riesgo de que se vaya, sino porque puede ser un riesgo de productividad. Entonces, siempre es importante medir y considerar que las personas no somos estáticas y que los datos que vamos obteniendo no son tampoco para juzgarlos o perseguirlos, sino para ayudarlos y gestionarlos y potenciarlos para que todos sigamos ganando en la cadena productiva. Entonces, y en la aportación de valor, no solamente de la empresa, sino también de la sociedad. Pues a pesar del cliché, la gente sí cambia. Por Y eso, supuesto. sí, y eso nos obliga pues a estar renovando nuestra imagen, la foto que tenemos de nuestros colaboradores, hasta nuestra propia imagen, y por supuesto estar trabajando pues con esa materia que resulta mucho más maleable, ¿sí? En la cultura y en los hábitos y en los valores y comportamientos de los colaboradores. Pues quisiera invitarlos ambos a una reflexión final. Vamos contigo, Fernanda, unas últimas palabras para cerrar esta interesante discusión y luego nos pasamos contigo, Alberto. Fernanda, adelante. Pues yo creo que algo muy importante no solamente es el tema de la integridad en la empresa, los valores, la construcción de cultura alrededor de los valores en la empresa, sino también el poder medir
el bienestar de tus colaboradores, cómo están, para poder trabajar en la construcción siempre de una cultura con mayor integridad que nos lleve a muchos mejores resultados de productividad. Eso sería la reflexión con lo que los dejo. Existen las herramientas, por supuesto, además hoy ayudan más también a temas de ASG, ayudan a temas de gestión en el trabajo y a los famosos analytics que necesitamos muchas veces para temas de productividad, pero pues las herramientas existen, la tecnología existe, nada más es cuestión de saber utilizarlas e ir metiendo a toda la dinámica de la empresa al uso de estos datos. Esa sería mi reflexión. Los analytics, las herramientas, de hecho, el People Analytics, nos sumamos contigo, Fer, en la creencia aquí en el Tecnológico de Monterrey, en que eso es pues ya vital en el nuevo rol del capital humano en las organizaciones, y es algo que además investigamos y enseñamos en nuestros programas de educación ejecutiva, en EGADE Business School, y también en el resto de los programas y carreras que ofrecemos en el TEC de Monterrey. Vamos contigo, Alberto. ¿Alguna última reflexión para la audiencia? Gracias, Jaime. Pues a ver, yo qué les diría a los que nos están escuchando, pues anímense a usar estos nuevos métodos, o sea, las plataformas, la tecnología ha evolucionado de forma tal que podríamos pensar o haber pensado hace tiempo que venían del futuro, pero yo creo que el futuro ya es hoy, ya nos alcanzó. Sobre todo, bien decíamos que la potencia que tiene, la herramienta diagnóstica que utilizan nuestras plataformas, la axiología es muy amplia y profunda y además ya está puesta en los mejores vendors de tecnología. La inteligencia artificial, como ya estaba comentando, pues es un aliado hoy por hoy. Hasta justo hace no mucho, hace una semana tuvimos un evento sobre cómo la inteligencia artificial es una ventaja competitiva para la gestión del talento. Sin duda, entonces debemos usar más los datos que bien comenta Fer. Estas herramientas, o sea, en general van a ser un gran complemento para que las personas encargadas de atraer talento lo hagan de una mejor manera. No deben de ver la gente de recursos humanos como una amenaza, deben de verla como un complemento para hacer mejor las cosas, creo yo. Como tal, yo creo que no se trata solamente de tener las herramientas para atraer talento en la puerta de entrada, como bien decías al inicio, como gatekeepers, como es el caso de JobLab, sino también Intelab, por ejemplo, es una plataforma que si bien que desarrolló JobLab, las posibilidades que nos brinda para poder gestionar el talento que las empresas ya contratan es brutal, porque bien decimos, la gente sí cambia, sí cambiamos como tal. Entonces, justo con los algoritmos, con inteligencia artificial, que pueden ir aprendiendo el perfil conductual que les gusta contratar en la puerta de entrada y luego estar decidiendo contratarlos, pues justo la potencia, ¿no? El power of one. Imagínate, lo contratas en JobLab por las razones correctas, con el perfil conductual correcto y lo mandas acá al People Analytics. Dios mío, o sea, tienes ahora sí que 2 en 1 para poder seguir monitoreando y eso es lo que nos gusta decir como valor agregado de nuestras plataformas. Úsenla, la tecnología ya está, tienen que incorporarlas en sus procesos. Conozcan a lo mejor lo que antes no conocían, es decir, posiblemente ahora van a conocer las tasas de rechazo que antes no conocían, pero justo te están dando el beneficio de que contrates mejor. Entonces, la intención es, pues, entonces, ¿de dónde estoy atrayendo los currículums? Mejor voy a cambiar mi fuente de atracción de currículums. Entonces, conocer este tipo de tecnologías también genera cierta frustración y una curva de aprendizaje, pero sin duda, la tecnología lo que va a hacer es que hagan todos mejor su trabajo y por ende se le represente a las empresas mejor productividad, porque todo empieza con el talento. Perfecto, pues nos haces una invitación muy poderosa, Alberto. Muchas gracias a los dos. Esto fue pues, un episodio de EGADE Future Forum con el tema Tus colaboradores han cambiado, el impacto de los últimos 3 años en el comportamiento de la fuerza laboral. Tuvimos aquí a Fernanda Cenizo, directora general de Intelab, Alberto Ochoa, director general de JobLab, y invitamos a la audiencia a googlear este último reporte de Intelab que está en internet sobre el efecto del COVID-19 en los comportamientos de los colaboradores. Muchísimas gracias. Gracias en la audiencia por ser parte de nuestra comunidad de aliados del Tecnológico de Monterrey y de EGADE Business School. Nos volvemos a sintonizar muy pronto. Como líderes, tenemos grandes experiencias que contar. Crecimos mucho con el ejemplo de otros, aunque fue mejor construir nuestro propio camino. También aprendimos grandes lecciones, pero valió la pena desaprender algunas cosas.
Hubo momentos donde tuvimos que demostrar y convencer a los demás, hasta que los demás nos empezaron a seguir. Este camino está lleno de grandes historias. Hay quienes avanzan con nosotros y otros que se quedan, porque en la búsqueda del éxito, solo los más preparados logran llegar. Somos capaces de hacernos las preguntas difíciles sin asumir las respuestas. Somos los que nos atrevemos a hacer lo que otros no, los que pasamos de dirigir a trascender. Next Level Leadership.